¿Dónde va a ir a parar el campo? Bueno, ¿está Gustavo Córdoba en contacto? Sí, hola Gustavo, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, un gusto estar con ustedes. Bueno, gracias por sumarte a este debate. Tienen un trabajo muy nuevo. Quiero preguntarte primero, bueno, ¿qué opinión tenés en lo que pasó con lo que pasó la semana pasada y lo que puede llegar a pasar ya cuando finalmente Massa anuncie cuáles van a ser esas medidas que piensa tomar? Tres cosas muy cortitas. La primera, que se ha resignificado la política en la Argentina, hay un antes y un después de esto, hay una pérdida relativa de poder del presidente Fernández, es muy claro eso, y una centralidad muy importante de Sergio Massa. En segundo lugar, hay que esperar, lamentablemente hasta el miércoles no vamos a tener ningún indicio de las políticas, posiblemente el martes veamos conformado el equipo definitivo del ministro de Economía y hay que acotar, ¿no? Y hay que ser prudente porque no hay un superministerio, no tiene superpoderes. Eh, Quizás el Ministerio de Economía ha recuperado ciertos manejos que antes no lo tenía, pero yo creo que el contexto que afronta Sergio Massa es dramático, prácticamente no tiene margen y aquí me parece que viene la tercera idea o la tercera cosa que quiero aportar al análisis. Massa es una figura que hoy está siendo descalificada desde todos los ángulos, ¿no? Y todavía nadie ni siquiera conoce cuál es lo que va a plantear. Yo creo que él cuenta con algunas ventajas y algunas desventajas. Como desventajas, la altísima imagen negativa común con el resto de los dirigentes del Frente de Todos. Cuenta también con un marco opositor muy importante en la Argentina, Juntos por el Cambio, más los libertarios, hoy representan más del 50% de los votos, o aproximadamente el 50% de los votos, y tiene como algo a favor que es un negociador, es un dirigente conciliador, ¿no? Ha dado muestras de eso como presidente de la Cámara, y yo le abriría un poco de crédito, ¿no? Porque la Argentina que arranca mañana, esta noche, que vamos a tener indicios el miércoles, es una Argentina que la pérdida relativa también del poder de los núcleos duros es muy evidente. Tanto el macrismo como el kirchnerismo han perdido peso relativo. Entonces, creo yo que es la primera oportunidad que tenemos de ver a un funcionario con poder, con la centralidad política, de esa famosa ancha avenida del medio, ¿no? Que logre o no logre los objetivos que se plantea, bueno, eso seguramente va a ser otra discusión, pero creo que desde los prejuicios, desde la visión sesgada, la visión subjetiva de la política, hay una legitimidad muy grande en plantear las cosas, pero por lo menos esperemos hasta que el nuevo ministro, que todavía no asumió como tal, dé a conocer sus funcionarios y sus políticas, ¿no? Gustavo, mi nombre es Martín Varela, buenas noches. Hola Esta- Martín, ¿cómo te va? Estaba viendo una encuesta que usted publicó en octubre del año pasado donde el nivel de imagen negativa trepaba por arriba del 65%, hablando de Sergio Massa, ¿no? Le quiero preguntar lo siguiente. Usted recién decía no hay margen para un superministerio. Creo que es bastante evidente esto porque además, de hecho, el área energética está intocable y es uno de los lugares más controversiales de la gestión pública de hoy. Pero acá viene la pregunta. ¿Cree usted que hay margen para hacer un capitalismo sin reglas básicas y además se puede seguir demorando el ajuste cuando Batakis viene de Estados Unidos y de decirle al fondo y a los inversores, tengo el respaldo político para hacer el ajuste? A ver, yo creo que hay muchas cuestiones en discutir. Hoy vivimos una especie de puja distributiva salvaje en la Argentina porque el gobierno está ausente de ser el árbitro de esa puja, ¿no? Los más grandes se comen a los chicos y no hay prácticamente reglas. En el fondo, lo que ustedes hablaban de los planeros, ¿no? Y de los planes sociales, hay como un sentimiento en términos de opinión pública instalado de que hay que reducirlos, pero también nosotros medimos que cuando le preguntamos a la gente si hacen falta políticas de ajuste o políticas de shock, la mayoría dice que sí también. Ahora, cuando los llevamos a la situación de decir, bueno, a ver, vamos a bajarte 25% los sueldos, 30% la jubilación, te vamos a subir 200% la luz, el gas, el agua, o te vamos a subir un 200% el piso de ganancias, ahí todo el mundo recula y empieza a decir, ah, no. Entonces, acá hay una Sí. cuestión que también hay que discutirla, que es el peso de la evasión fiscal en la Argentina, ¿no? Porque, digo, si uno quiere ver la película completa, digo, lo que se va a encontrar Massa el día miércoles, yo creo que es uno de esos desafíos increíbles. Vuelvo a insistir con la idea de que el margen de maniobra es acotado, que requiere de un negociador, como lo es él,
para negociar puertas adentro del Frente de Todos, que no es tarea fácil, sobre todo con el kirchnerismo y la cámpora, y también puertas afuera, porque hay que negociar un paquete de medidas legislativas, ¿no? Entonces, yo creo que en esto hay que ser concretos y darle al menos la oportunidad de plantear un panorama de medidas y evaluar después el rendimiento. Yo coincido con algo que decían recién antes, que la primera medida de Massa tiene que ser procurar abastecer de reservas del Banco Central, ¿no? Para posteriormente dedicarse a la cuestión inflacionaria. Si Massa en los próximos 3 meses no logra revertir los malos indicadores económicos del gobierno de Alberto Fernández, déjenme decirle que las chances electorales del Frente de Todos no van a existir para el 2023. Así que así de grave es para el gobierno en este momento. Gustavo, ¿cómo estás? Buenas noches. Dos cositas. Una, que habría que decirle a la gente, porque el común de la gente no sabe por qué, Mario también, que está acá, un economista, por qué hay que tener reservas en el Banco Central. Hoy, por ejemplo, una cuestión tan sencilla, hay gente que, comerciantes o citricultores en la provincia de Corrientes, o un forestador, ¿no?, el que invierte en forestación, no tiene insumos. Y los insumos se compran afuera, ¿sí? ¿Con qué? Con dólares. Entonces, ¿por qué ponen tantas restricciones a la importación de insumos? Porque no hay dólares. O sea, algo tan sencillo. Por eso uno a veces dice frases hechas y por ahí el común de la gente no sabe por qué es importante tener reservas en el Banco Central. Punto 2. Me gustaría que me convenzas de que el kirchnerismo está devaluado. Yo creo que el kirchnerismo tiene hoy una posición de pérdida de poder relativo. Quizás la centralidad política Cristina Fernández la siga conservando, ¿no? Pero en términos electorales, hoy el kirchnerismo, el Frente de Todos, como quieran decirle, no mide más de 30 puntos en la Argentina. Y evidentemente, si uno ve provincia por provincia, por ejemplo, Entre Ríos, por ejemplo, Santa Fe, probablemente alguna otra más, pierdan, ¿no?, gobernadores peronistas que venían muy firmes. Hay una especie de retroceso en términos electorales del peronismo, del kirchnerismo, porque de alguna manera, vean, en la última elección legislativa el volumen electoral de esa fuerza cayó de manera muy, muy notable y se sigue manteniendo en esos niveles, no ha aumentado ni ha mejorado, y por otro lado ha dejado de ser el partido de las mayorías populares, ya no es el único partido que garantiza per se la gobernabilidad en Argentina. Esta pérdida que ha tenido el kirchnerismo es muy sintomática, y lo que sí creo es que hoy por hoy no hay ninguna fuerza, ni siquiera Juntos por el Cambio, que pueda ganar en primera vuelta. ¿Por qué? Porque ellos también son visualizados como parte del problema y no como parte de la solución. Si no, no existiría un Milei, como no lo tenemos nosotros hoy, cercano a el 20% de intención de voto, ¿no? Gustavo, buenas noches. Marcelo, en este caso. Una sola cuestión, porque en 2 o 3 oportunidades marcaste esto. Es decir, que todo lo que hagamos en este país tiene como único objetivo una urna. No, yo creo que el ego y las campañas hay que patearlas lo más lejos posible, lo más cerca del 2023. Ojalá hubiese un espíritu de colaboración entre el oficialismo y la oposición para buscar una batería de políticas en común. Vean, yo no conozco país en el mundo con régimen parlamentario, con presidencialismo, que haya salido de altos índices inflacionarios sin diálogo institucional, sin un diálogo entre el oficialismo y la oposición. Entonces, como requisito sine qua non, yo creo que eso debiera darse entre las personalidades más importantes. Lo que sí creo es que la sociedad, ustedes, nosotros, vamos a estar mirando mucho lo que la dirigencia haga de ahora en más, ¿no? Porque no vamos a dejar pasar en este momento. Vean, hay un dato que nosotros medimos casi siempre, cada 2 meses, cada 3, pero siempre se mantiene en el mismo porcentaje. Preguntamos, ¿qué sentimientos le merece a usted la política argentina? El 80% refiere de manera sistemática sentimientos negativos. Esto es un caldo de presión, una olla de presión muy importante, que la política haría muy bien en notificarse de esto, porque no puede pasar más de que un gobierno que cree que la tiene clara va y fracasa. Lo sucede la oposición, va y fracasa. Y así vamos a tener una especie interminable de gobiernos que se alternan después de haber fracasado y sin solucionar el problema de fondo. 10 años sin crecimiento,
generando cada día más pobreza, con una inflación desbocada. Cada punto inflacionario estamos arrojando a miles y miles de argentinos a la pobreza. Tito. Sí, Gustavo, ¿qué tal? Vos dijiste la clave está en el peso de la evasión fiscal. Ahora, ¿quién le pone el cascabel al gato? ¿Quién controla la sobrevaluación de las importaciones, la subvaluación de las exportaciones, la triangulación, todo el volumen que dicen los que dicen que saben que se exporta y es en negro? Esto, más allá de los errores del gobierno, fue parecido también a un golpe de mercado para lograr la devaluación, que creo que van a seguir presionando para eso. ¿Cómo se hace para lograr imponerle las reglas del Estado de Derecho a los grandes operadores económicos en la Argentina? A las buenas como quería Alberto, a las malas como quería Cristina, conversando como quieren otros. Yo creo que consensuando. Ahora, déjame decirte que es tan dramática la hora, todos tenemos derecho a un pedazo, ¿no? Digo, y no hay nadie que esté regulando eso. Todo el mundo cree tener derecho. A ver, ¿por dónde empezamos? ¿Le damos los dólares a los productores citrícolas, ¿no? de Corrientes? ¿O se la damos a los productores de cabra del norte de Córdoba para que monten un frigorífico? ¿O le damos planes sociales en los conurbanos que están a punto de explotar? ¿O bien se la damos a la exploración offshore, ¿no es cierto?, en las costas bonaerenses. Digo, me parece que esa puja que siempre se da, digamos, no es que estamos viendo un momento único donde, no, siempre se da la puja distributiva, lo que requiere es responsabilidad política, primero del gobierno, que es la entidad o la organización que tiene mayor grado de responsabilidad en este punto, y luego del resto de los actores. ¿Sabe? Yo tengo una sensación a veces, escucho, ¿no?, a los dirigentes como si no hubiese un mañana, como si no hubiese habido un pasado. Es como que estuviésemos viviendo y encerrados en una especie de presente perpetuo donde no cuenta ni el pasado ni el futuro. Entonces, el que es oficialismo no consulta, ¿no?, con la oposición ni consensúa nada porque dice, no, yo soy fuerte. Mentira. Ahora el gobierno está muy debilitado. Y la oposición que dice, no, yo no le voy a prestar apoyo a este gobierno que se viene cayendo, más vale que se arreglen solo. Y así la sociedad argentina asiste a un espectáculo denigrante de la dirigencia que a mí me da la idea de que en general hay pocas ideas para sacar adelante el país, ¿no? Hago una suerte de pregunta. Gustavo Alberto Medina te habla de invitado y Hola, panelista acá. Aprovecho para consultarte. Ese horizonte de la antipolítica, del rechazo a todo lo que venga de ese lado, ¿cuál es el límite de eso, ¿no? Porque tiene un poco de historia esa cuestión y uno se imagina que eso más tarde o más temprano termina con alguna decisión de la gente que puede salir para cualquier lado y no necesariamente ser una garantía de éxito, ¿no? Yo creo que no va a haber ruptura social como la tuvimos en el 2001 y ojalá no la tengamos porque el contexto mundial es absolutamente distinto, ¿no? Nosotros en el 2001 teníamos un contexto mundial económico que por lo menos nos permitió recuperarnos con el precio de las commodities. El contexto mundial actual, con la guerra Rusia-Ucrania, con los efectos de la pandemia, ¿no? Nos enfrentan a un problema gigantesco donde nadie tiene garantías, donde, por ejemplo, si Estados Unidos sube la tasa de interés que paga, absorbe todos los dólares que hay en el mundo, en vez de que estos dólares circulen en los países emergentes. Bueno, eso también nos complica a nosotros. Somos un país absolutamente dependiente. Entonces, depender de un gobierno que por ahí había extraviado la brújula, está tratando de ver si la puede recuperar, o del gobierno anterior, que déjenme decirles, nosotros lo preguntamos en la encuesta, le preguntamos a la gente si creían que Juntos por el Cambio tenía un programa económico para aplicar ya mismo. El 30% nos dijo que sí y el 64% nos dijo que no. Entonces, la percepción que hay es que este es un momento dramático, frágil desde el punto de vista democrático e institucional, pero que sin duda la gente también lo tiene claro porque dijo más del 70% que Alberto Fernández debe terminar el mandato. Es decir, yo no veo rupturas por ese lado. Sí creo que la economía, como decían ustedes al principio, y comparto, es la economía, ¿no?, y son los consensos. No hay mucho misterio en este punto. Lo que pasa es que el ego de la dirigencia los hace tomar decisiones equivocadas. Sobreestiman la capacidad y subestiman la de los adversarios. Gustavo, se habla del recorte de los planes sociales, de una cantidad de ajustes que hay que hacer, pero la dirigencia política, en los recortes en la política, no se habla.
¿cómo se van a enchamigar con la gente si de pronto de eso no se habla? Comparto. Yo creo que hay, el ejemplo es la mejor medida en este punto que vos planteás correctamente, como sí también creo que hay que ir a políticas que no sean anticampo, como han sido muchas, ¿no?, de este gobierno. Creo que en el fondo esta confusión de que el kirchnerismo cree que el campo es una sola organización y en realidad hay una multiplicidad de actores, ¿no? Hay una diversidad gigantesca en el campo argentino. Entonces creo yo que Massa puede llegar a darle una prioridad que el gobierno del Frente de Todos hasta el día de hoy no le ha dado. Este puede llegar a ser el primer o la primera válvula de escape que le permita al gobierno un poco de oxígeno, ¿no? Hay que ver también si el sistema financiero va a prestar recursos, se habla de un bono, ¿no es cierto?, que le pueda permitir a Massa arrancar, digamos, con algún margen de maniobra más importante. Ahora, vuelvo a insistir que el margen de maniobra es mínimo, es prácticamente inexistente, y además, si el oficialismo y la oposición no entienden el valor de ponerse de acuerdo al menos en 3 o 4 puntos, nada de esto que estamos hablando va a pasar. Gustavo, como siempre, has sido muy amable. Al contrario, buenas noches, muchas gracias. Bueno, Gustavo Córdoba, Suban Córdoba. ¿Lo veías sentir? El cierre de Córdoba coincide con mi planteo inicial, digamos.